Sí, Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabar, oh Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. ¿Por qué? Porque Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor,
cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Siempre estás aquí. Hermanos, buenas noches. Es grato poder encontrarnos nuevamente por este medio. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar por nuestro gobierno. Vamos a orar por los pacientes que están enfermos en este tiempo. Vamos a orar por esta situación que estamos pasando a nivel mundial. También vamos a orar por el equipo de personal de salud. Vamos a orar por los policías, los militares, por el personal de limpieza. Les ruego también que por favor estemos orando en nuestras casas por todos estos motivos. Si alguien tiene un motivo de oración, por favor nos la hace llegar. Estemos orando unos por otros, por nuestra iglesia, por nuestro pastor. Estemos orando por el equipo de la junta directiva también. Vamos a tener un tiempo de oración. Antes quiero que por favor podamos leer 1 Tesalonicenses 5:17. Ya todos conocemos este texto, pero es bueno recordarlo. Orad sin cesar. Debemos orar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Vamos a orar, por favor me acompañan allí donde se encuentran. Señor, te damos gracias, Dios, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos, por estar siempre con nosotros, por bendecirnos. Te rogamos, Señor, que puedas bendecir, puedas dar sabiduría y entendimiento a nuestro presidente, a cada ministro, a los congresistas, Señor, para que puedan llevar, Señor, este país acorde a tu voluntad, Dios. Te rogamos también por cada paciente que tiene, Señor, la enfermedad del COVID-19, que tú puedas dar restauración a su salud, que tú puedas dar, Señor, sanidad, que puedas dar, Señor, paz, tranquilidad a sus familias también, y que en este tiempo puedan aprender a confiar en ti. Te rogamos, Señor, por todo el personal de salud, que tú puedas también darles fuerzas, darnos entendimiento, darnos sabiduría, Señor, para poder actuar con bien. Te rogamos también por los policías, militares, Señor, que están en las calles guardando la seguridad de cada uno, Señor, que puedas permitir que ellos estén bien, que los guardes, los cuides, Señor, por todo el equipo de personal de salud de diferentes lugares, Señor. Guárdalos, cuídalos a ellos también donde se encuentren. Gracias por nuestras vidas, gracias por nuestra iglesia Filadelfia, por cada miembro, Señor. Te ruego que los bendigas y los cuides donde se encuentren, Señor. Que podamos tener un tiempo en familia en nuestras casas, Dios. Gracias por el inmenso amor que nos das, por tu bendición, por tu favor inmerecido, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, ahora vamos a tener un tiempo especial con nuestra hermana Brenda, un tiempo especial con los niños. Que Dios les bendiga, esperamos vernos pronto. Hasta luego. Buenas noches. Después del día del Pentecostés, más y más personas creyeron en Jesús y se reunieron como iglesia en Jerusalén. Y como vimos la semana pasada, había muchos pobres en la iglesia. También había personas con diferentes problemas. Y al principio, Pedro y los demás discípulos de Jesús pasaban tiempo ayudándolos. Pero como la iglesia crecía, ellos no tenían tiempo para predicar.
Así que los 12 discípulos, los apóstoles, llamaron a todos a una reunión. Y ahí dijeron, Jesús nos mandó a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Pero nos es difícil ahora, porque estamos pasando mucho tiempo en repartir dinero y comida. Entonces, hermanos, por favor, escojan a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Así nosotros podemos dedicar tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios. Y todos respondieron, sí, es una buena idea, adelante, sí. Entonces eligieron a 7 hombres. Los apóstoles pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno de los 7 y también oraron por ellos. Entonces los apóstoles podían seguir anunciando el mensaje de Dios y más personas creyeron en Jesús. Ahora, uno de los hombres escogidos se llamaba Esteban. La Biblia dice que Esteban era un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál era ahora la tarea de Esteban en la iglesia? Sí, repartir la comida y ayudar a los pobres. Pero también Esteban ayudaba a enseñar la palabra de Dios. Y Dios lo usó para hacer muchos milagros y grandes señales también. Esteban llevaba una vida tan linda por el poder de Jesús, que era como una luz que brillaba. Y viéndole a él, muchos creían en Jesús. Esteban quería que todos conocieron las buenas noticias sobre Jesús. Él sabía que muchos judíos que seguían a Dios, sí, pero aún no creían en Jesús. Así que fue a una sinagoga para predicar. Ahí había diferentes grupos de judíos y muchos de ellos se enojaron y se discutieron con Esteban. Pero ninguno de ellos pudo vencerlo. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo ayudaba a Esteban para que pudiera hablar con sabiduría. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Algo terrible. Ellos pagaron a unos mentirosos, a unos hombres, para decir mentiras en contra de Esteban. Estos mentirosos dijeron, nosotros lo hemos escuchado hablando contra Moisés y contra Dios. Hubo un gran alboroto y al final agarraron a Esteban y lo llevaron ante las autoridades judías. Los testigos falsos hablaron en contra de Esteban. ¿Y Esteban qué hacía? Él oraba al Señor en su corazón. Estaba tan lleno del poder del Espíritu Santo que se veía
en su rostro. Sí, todos fijaron en su rostro, en su cara, porque parecía la cara de un ángel. Las personas saben que tú eres hijo o hija de Dios por tu cara. Ahora, Esteban conocía muy bien el Antiguo Testamento y habló de diferentes personas en la Biblia. Él mencionó al que fue el padre de una nación grande. ¿Recuerdas cómo se llama este hombre? Sí, Abraham. También mencionó un joven que fue vendido por sus hermanos. ¿Quién era este joven? Sí, José. Muy bien. También mencionó a un hombre que vio a una zarza que ardía. El nombre de esa persona era, este hombre era, sí, Moisés. También mencionó el nombre del rey que construyó el templo en Jerusalén. Era el rey, sí, el rey Salomón. Muy bien, ya conocen, ya saben algo del Antiguo Testamento. Bueno, Esteban habló de Abraham, José, Moisés y Salomón, y luego dijo: los de Israel siempre han sido rebeldes contra Dios. Pueblo terco, no entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido el Espíritu Santo. Siempre mataban a los profetas. Y ahora ustedes han matado al mismo Hijo de Dios. ¡Oh! Al escuchar esto, todos se pusieron furiosos. Gritaron a Esteban: ¿cómo te atreves a hablar tales cosas? Ya vas a morir. Oh, debe haber sido un momento muy aterrador para Esteban. Pero él se quedó tranquilo. Tenía el poder del Espíritu Santo. Miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Entonces dijo: veo al Señor Jesús. Me está esperando en el cielo. Y parecía que su cara brillaba como la luz del cielo. Todos empezaron a gritar más fuertemente. Se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Jalaron a Esteban fuera de la ciudad. Ahí se quitaron las capas y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saúl. Oye, Saulo, cuídanos la ropa. Vamos a tirar piedras a este mentiroso hasta que muera. Y Saulo se quedó mirando, cuidando la ropa, mientras los demás arrojaron piedras a Esteban. Esteban se cayó de rodillas. Oró diciendo: Señor Jesús, recíbeme. Después clamó: Señor, perdona a los que me están matando. Y le llegó otra piedra grande y cayó muerto. Más tarde llegaron sus amigos y llorando llevaron su cuerpo
golpeado para enterrarlo. Pero Esteban mismo, ¿dónde se encontraba? Sí, con Jesús en el cielo. Y nosotros podríamos pensar que así terminó esta historia. Pero no es así. Solamente era el fin de un capítulo de la historia. Y un nuevo capítulo estaba a punto de empezar. ¿Se acuerdan del nombre de la persona que guardaba la ropa de las personas que tiraron las piedras a Esteban? Sí, se llamaba Saulo. Saulo odiaba a los cristianos y pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando los odiaba. Pero Dios estaba tocando su corazón. Y cuando escuchó a Esteban al punto de morir, perdonando a las personas que le mataban, Saulo pensaba, pero ¿cómo es posible? Esteban deberían de odiar a nosotros, al igual que nosotros odiamos a él. ¿Cómo puede mostrarnos amor? Y Saulo volvió a casa esa noche, no feliz, sino muy preocupado. Seguía pensando en Esteban y su cara brillante y sus palabras de perdón. Lo que pasaba era que Dios estaba usando el testimonio, la vida de Esteban, para despertar la fe en otra persona. Una persona que Dios iba a usar a predicar acerca de Jesús a miles de personas. Si tú eres cristiano, ¿cómo respondes cuando tus compañeros de colegio o del trabajo se burlan de tu fe en Jesús? ¿Respondes con la palabra de Dios como lo hizo Esteban? Es muy importante memorizar lo que la Biblia dice para poder explicarles por qué crees en Jesús. Puede ser que uno de tus compañeros se convierta en cristiano también. Y recuerda, si crees en Jesús, Él siempre, siempre está contigo para ayudarte. Dios siempre también está en control. Y aunque a veces nosotros no podemos ver lo que está haciendo, podemos estar seguros de que aun de cosas tristes, como lo que pasó con Esteban, puede sacar buenas cosas. Algo muy bueno iba a pasar en la vida de Saulo. Pero eso sí, es una historia verídica para otro día. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo
noches, hermanos, con todos. Voy a leer capítulo 6, versículo 8 hasta el 15. Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia, de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros y a la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo, contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Bueno, hermanos, ahora voy a leer Hechos capítulo 7 del versículo 54 al 60. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar del honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, en el lugar del honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear sus acusadores. Se quitaron las túnicas y las supieron a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Buenas, querida Iglesia Filadelfia. Después de tiempo estar con ustedes, para mí es un gozo poder compartir este tiempo la palabra del Señor con ustedes. Y vamos a empezar con una oración. Acompáñenme, por favor. Amado Dios, te damos las gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, por estar sustentándonos y cuidándonos. Padre, quiero pedirte
en una manera muy especial, que el día de hoy tú puedas usar esta prédica para tu honra y tu gloria, para que tu reino siga siendo extendiéndose, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre Santo. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos siguiendo esta secuencia de prédicas en el libro de los Hechos. Y yo, antes de empezar a la prédica de hoy, que va a estar centrada en el capítulo 6, versículo 8 hasta el capítulo 7 y el final, versículo 60, quiero un poquito dar una pequeña introducción para poder poner las partes que correspondan en el lugar preciso. Quiero empezar con lo siguiente. En el capítulo 2 de Hechos pasa un acontecimiento muy importante para la iglesia cristiana, que era el día de Pentecostés. Fue el día que llegó el Espíritu Santo y empezó a morar en los cristianos. A partir de ese día, la iglesia empieza a experimentar un crecimiento sobrenatural, ¿no? Pero así como también creció sobrenaturalmente, también crecieron los problemas sobrenaturalmente. En el capítulo 6, de hecho, ya nos habla que había una disputa entre los judíos que hablaban griego y los que hablaban hebreo con relación a la atención que se le daba a sus vidas, es decir, a la parte de alimentación, manutención y suplir las necesidades, ya que sabemos que en los primeros capítulos, de hecho, también se nos dice de que la iglesia vendía las cosas y se hacían todo en común, ¿no? Y se ayudaban todo en común, así habían hecho una comunidad. Muy bien, pero eso todavía trae ya algunas consecuencias. Ahora, en el mismo capítulo 6, los apóstoles deciden nombrar a algunos diáconos para que se encarguen de lo que era el servicio a esta gente que estaba siendo asistida por la congregación. Pero una de las características importantes era que estas personas estén llenos del Espíritu Santo. Y mire qué interesante, qué características tan interesantes dan para que puedan servir a las mesas. Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos indica esto? Que el servicio en la iglesia, por más humilde que parezca, no lo es. Porque cuando tú sirves en la iglesia, no sirves para la gente, sirves para Dios. Por eso que la misma Escritura nos dice que todo lo que hagamos hay que hacerlo como para Dios. Ahora, en este mismo capítulo 6 de Hechos, se nos habla que uno de estos elegidos fue el hermano Esteban, ¿no? Y que este hermano Esteban hacía grandes señales y prodigios. Y aún debatía doctrina con judíos que llamaban los libertos. ¿Quién eran estos judíos libertos? Muchos estudiosos concluyen que estos judíos fueron hechos prisioneros por Pompeyo en el año 63 a.C., llevados como esclavos a Roma y luego fueron liberados, ¿no? Le dieron su libertad y se radicaron nuevamente en Jerusalén, donde fundaron su sinagoga. Muy bien. La discusión entre Esteban, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, por medio del cual el Espíritu obraba y hablaba a través de él, no tuvo resistencia y no puede ser resistida por estos judíos libertos. ¿Qué hicieron ellos? Llenaron de calumnias, contrataron a agentes testigos falsos para que por medio de esta calumnia Esteban fuera acusado. La defensa de Esteban, que es la que vamos a ver hoy día, y también la muerte de Esteban, se desarrolla en tres grandes líneas de pensamiento. Pero yo, antes de ir al texto ya de fondo, que ya lo han leído nuestras hermanas anteriormente, yo quiero dar un pequeño contexto sobre los judíos y lo que ellos pensaban, quiénes eran y qué era el pueblo de Dios para ellos. Los judíos tenían una percepción errada con respecto a su relación con Dios. Dios había escogido al pueblo judío para que mediante este pueblo impactar a las naciones del mundo y hacer que las naciones del mundo vuelvan sus ojos a Dios. Sin embargo, los judíos habían ignorado esto importante. Ellos habían asumido que simplemente Dios era parte exclusiva del pueblo judío. Dentro de la tradición judía habían dos dichos importantes como que grafican esta mala percepción de ellos. Uno, decían que Dios había creado a los pueblos gentiles para ser los leñas del infierno. Esa era la más cruel. La más bondadosa era de que Dios había creado los pueblos gentiles para que en algún día sean esclavos de los judíos. Entonces, bajo esa perspectiva, ustedes no podemos ver cuál era esa falsa percepción que tenía el pueblo judío sobre su relación de Dios con ellos y Dios con la humanidad. Muy bien, ahora sí vamos a pasar, y ahí he trabajado algunas láminas que quiero mostrarles, algunas imágenes, y vamos con la primera, y vamos a tratar lo que es la defensa de Esteban. Ahí tenemos ustedes primero el arresto de Esteban y la muerte. Vamos a trabajar, como dije hace un momento, Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo 70.
La segunda imagen que vamos a encontrar es Esteban y sus defensas. Como yo le dije, habían 3 grandes líneas de pensamientos donde Esteban estaba trabajando su defensa. La primera era que los grandes hombres de la historia de Israel son aquellos que obedecieron a Dios. La segunda línea de pensamiento que Esteban pone acá en su defensa es que efectivamente sí se había rendido culto a Dios desde antes que existiera el templo. Y la tercera línea de pensamiento era que la crucifixión de Jesús es la respuesta tradicional o era la respuesta que se esperaba del pueblo de Israel por su manera de comportarse durante toda la historia. Muy bien, hasta aquí hemos planteado las 3 líneas de pensamiento y ahora yo quiero ir desarrollando una por una. Y vamos a empezar con la primera. Siguiente figura, por favor. Ahí tenemos la número 1 que dice: los grandes hombres de la historia de Israel son aquellos que obedecieron a Dios. Y Esteban empieza con el primero, que es con Abraham. Y es efectivo empezar con Abraham porque en la práctica con él se inicia la nación de Israel. Pero ¿qué dice de Abraham? ¿Qué habla Esteban sobre Abraham? ¿Qué manifiesta que las cualidades que Abraham tuvo, ¿no? Por cual lo pone a él en primer lugar? Vamos a ver, la primera dice que Abraham respondió al llamado de Dios. Y en Hebreos 1:8 vemos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le dio la orden: sal de tu tierra, de tu parentela, déjala y ve al lugar de que yo te voy a indicar. Y Abraham salió y se fue. No sabía dónde iba, pero él obedeció. Lo segundo que resalta de Abraham, Esteban, es que era un hombre de fe. Y no solamente nos vamos a centrar en el hecho de que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por fe, sino también era un hombre que pensaba que donde Dios lo mandaba, mientras fuera con él estaba bien y lo mejor iba a venir. Y el tercer punto que habla era que era un hombre de esperanza. Ciertamente Abraham no vio el cumplimiento total de la promesa que Dios le hizo, pero tampoco dudó nunca de que esto se iba a cumplir. Por esto es que es preciso resaltar lo siguiente, la siguiente imagen, por favor. Dice: el contraste de una vida orientada al futuro como la de Abraham frente a una vida aferrada al pasado como la de los judíos. Es importante esta apreciación. Pone a Abraham como ese ejemplo de que ve la vida en el futuro dependiendo de Dios y no como los judíos de la época que se aferraban a su pasado para sentirse más importante o sobre todo importante en la. Muy bien, vemos otro personaje. La siguiente figura menciona a José. Y yo quiero reflexionar en el versículo 50-20, que es la base donde uno puede determinar cuál era la característica, la personalidad de José. José, acá en el capítulo 50, en el versículo 20, dice muy claro que ellos, a sus hermanos, habían planeado hacerle mal. Sin embargo, Dios había usado este mal para hacer bien y salvar a muchas vidas. ¿Y qué habla Esteban sobre José? Lo identifica con 2 palabras muy importantes. La primera dice gracia, que era agradable por su aspecto o cualidades, o sea, encanto. José, fue agradable por su aspecto y por sus cualidades. Fue un hombre encantador. Fue encantador cuando fue vendido como esclavo y fue a la casa de Potifar. Fue encantador cuando estuvo preso en la cárcel y se olvidaron de él aquellos funcionarios del faraón. Fue encantador cuando llegó al faraón y fue el segundo después del faraón. Pero no solamente era una persona encantadora por sus cualidades y su aspecto, sino también dice que era sabiduría, tenía sabiduría. Y la sabiduría es más que inteligencia, es ver las cosas de la manera que Dios la ve. Por lo tanto, quiero ver la siguiente imagen, por favor, lo que nos dice. Nuevamente, el contraste entre los judíos, los cuales estaban perdidos en la contemplación de su pasado y prisioneros en el laberinto de su ley. En comparación, la vida de José, que vivía en la certeza de la voluntad perfecta de Dios. Y luego menciona a otro personaje. Vamos a ver cuál es. Habla sobre Moisés. Recordemos la vida de Moisés. Él era un príncipe egipcio, educado en la mejor sabiduría de los egipcios, alimentado con la mejor comida de la realeza, con un futuro prometedor, sin embargo, sensible al llamado de Dios.
sensible cuando él se supo que era hebreo, visitaba a sus hermanos y en una de estas visitas vio cómo eran abusados unos de estos hermanos hebreos y él interviene y mata a un egipcio. Sensibilidad ante el sufrimiento de su pueblo. Él no escatimó dejar absolutamente nada para poder seguir la voluntad de Dios. Y miren la siguiente, la que sigue por favor, dice así: un gran hombre no es como aquellos judíos que estaban sujetos por el pasado y celosos de sus privilegios, sino el que está dispuesto a dejar las comodidades y la vida fácil para responder al llamado de Dios. Por último, aquí, miren ustedes, la siguiente por favor, tanto José y Moisés fueron rechazados por sus hermanos, pero Dios los usó para salvarlos. Estos son ejemplos de la salvación que efectuó el gran rechazado, nuestro Señor Jesucristo. Siguiente imagen, el otro gran línea de pensamiento, la otra gran línea de pensamiento es la que sigue. Para Esteban era definitivamente verídico que se rindió culto a Dios desde antes de que existiera el templo. ¿Y por qué era importante resaltar para Esteban esto? Porque recordemos que el templo para los judíos era algo muy importante, sumamente importante, relevantemente importante. Muy bien, miren ustedes la siguiente por favor, dice: la vida de obediencia de Abraham, José y Moisés eran las pruebas de la forma de haber rendido culto a Dios mucho antes que el templo fuera construido. Lugar que para los judíos era el único sitio donde se podía rendir culto a Dios. Para los judíos, la principal rendición de culto era dentro del templo. Fuera del templo no existía lugar donde se pudiera rendir culto. Sin embargo, para Esteban, la obediencia era tan importante que era la que rendía culto a Dios, y estos héroes de la historia de Israel, estos pilares de la historia de Israel habían ya demostrado con su obediencia a Dios que ellos habían rendido culto a Dios desde mucho antes que existiera el templo. Muy bien, seguimos entonces. Número 3. En la otra línea de pensamiento que desarrolla Esteban para su defensa es la siguiente: la crucifixión de Jesús es la respuesta tradicional, o era la respuesta que se esperaba del pueblo de Israel. Y vamos a ver por qué. Lo primero que él dice: la desobediencia constante del pueblo de Israel era un punto que tenía que resaltar. Recordemos que Israel en el desierto, ni bien ya había salido de Egipto, que es lo primero que hace cuando Moisés va al monte a orar y se demora unos días. ¿Qué hacen? Fuerzan a Aarón a construir un becerro de oro para empezar a adorar y a apartar a Dios de sus vidas. Y también en el libro de Amós, en el capítulo 5, del verso 21 al 27, nos habla que el pueblo de Israel en el desierto se haya vuelto a la adoración a Moloc, y a las estrellas también. Entonces, constantemente el pueblo de Israel fue desobediente. Pero ¿qué más nos dice sobre el pueblo de Israel? Esteban insiste en los magníficos privilegios que han tenido. La sucesión profética de los profetas, la ley, el templo. Todo esto eran privilegios sumamente importantes que tenían el pueblo de Israel. Y para Esteban, a mayor privilegio, mayor responsabilidad tiene el pecado por desobedecer a Dios. Tercero, adoraban al templo y no a Dios. Lamentablemente los judíos habían sobredimensionado el templo, que habían encasillado a un Dios con D minúscula metido dentro de 4 paredes de un templo, y habían abandonado a ese Dios con D mayúscula que era el gobernador del universo, el creador de todo. Ellos prefirieron tener a un Dios que solo estaba dentro de su templo y no un Dios que estaba en todo lugar. Cuarto, el pueblo había perseguido a los profetas, pero sobre todo y principalmente habían matado al Hijo de Dios. Y con esta última declaración se enciende la ira de los judíos y apresan a Esteban. Vamos a pasar ahora a la parte final del día de hoy de la prédica, viendo la muerte de Esteban, y por lo menos debemos de sacar 3 enseñanzas principales de la muerte de Esteban. Siguiente, por favor. La muerte de Esteban. Primero, no vio la circunstancia de su muerte, vio al Señor que lo esperaba para darle la bienvenida. Recordemos
que Esteban levanta sus ojos al cielo y ve los ojos abiertos y ve al Señor, listo para darle la bienvenida. Qué hermoso que una persona en el peor momento de su vida, en lugar de ver sus circunstancias y ahogarse en sus preocupaciones, mire al cielo y vea el rostro del Señor, para no hacerle caso a las circunstancias en que se encuentra. Primera lección. Segunda, siguió Esteban el ejemplo del Señor. Jesús pidió perdón a Dios para sus verdugos, y esto lo vemos en Lucas 23:34. Lo mismo hizo Esteban. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recuerdan que dijo Esteban, Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Y esto nos muestra nuevamente que acá se cumple la orden de la Escritura, que nosotros debemos de crecer a la estatura de Cristo, que nosotros debemos de menguar para que Dios crezca en nosotros. Esta es la aplicación en Esteban. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida en comunión con el Señor, tiene cada vez que parecerse más al Señor Jesucristo. Y el tercer punto, terminó en completa paz. La vida de Esteban terminó en completa paz. La expresión durmió para referirse al que muere en paz por el trabajo realizado es la que podemos ver acá. Esteban cumplió su misión. Fue un ministerio corto, pero efectivo, poderoso. Dice que el Espíritu Santo a través de él hacía grandes milagros y prodigios. Fue usado por Dios en gran manera. Mi querido hermano, mi querido amigo, muchas veces mantener la verdad del Evangelio quizás no nos va a costar la vida aquí en el Perú, quizás en otros países sí, pero sí nos va a costar quizás amistades, familiares, empleo, dinero, relaciones. Pero lo importante es mirar al cielo y ver el rostro de Cristo presto a recibirnos. Yo te quiero pedir que en esta tarde tú reflexiones profundamente que tu fidelidad a Jesús en los momentos difíciles de tu vida no puede quedar de lado. El Señor te demanda, el Señor te exhorta, el Señor te anima a que te mantengas fiel y fiel hasta la muerte. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia, por la capacidad que tú nos das a través del Espíritu Santo de poder mantenernos firmes. Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles, donde la gente prefiere mirar al costado y no mirarte a ti. Ayúdanos en estos tiempos difíciles para la iglesia, donde muchos creyentes prefieren ver su entorno que mirarte a ti. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido para mí un gusto enorme, un placer poder dirigirme a ustedes. Los amo mucho, los extraño, confiado de que pronto volveremos a estar juntos, reuniéndonos nuevamente en persona. Dios les bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Muchas gracias, Pastor Néstor, por compartir la palabra con nosotros en esta noche. Hemos sido hablados. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto pasa cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la aplica al pueblo de Dios, como en esta noche. También
este acercamiento al Señor sucede cuando celebramos la Santa Cena, como lo vamos a hacer dentro de unos momentos. Ahora, en estos tiempos han surgido muchas preguntas acerca del cuidado pastoral de una iglesia en tiempos de pandemia. Y algunas de estas preguntas tienen que ver con si o no es recomendable celebrar la Santa Cena de manera virtual. Algunos dicen que solamente se celebra cuando la iglesia está juntos presencialmente y otros optan por diferentes posiciones. Pero hay entre todos un respeto mutuo, ¿no?, por las diferentes decisiones tomadas. Aquí en la iglesia de Filadelfia sí las celebramos virtualmente, invitando a todas las personas que están en plena comunión con el Señor y con sus hermanos en Cristo a participar. Pero si alguien se sintiera incómodo participando de manera virtual, no habría ningún problema, solamente hay que dejar pasar el pan y la copa en los momentos indicados. Y para los que sí participamos, lo hacemos en la fe de que el Señor, por su Espíritu, se acercará a nosotros y nosotros como iglesia a Él. Hace unos momentos escuchamos las primeras líneas de un himno antiguo cuya letra habla del deseo de acercarnos más al Señor. Ahora escucharemos una presentación más moderna de la misma canción en el idioma gaélico de Irlanda. Se canta en forma virtual, pero al igual como nosotros, los que cantan están juntos. Preparémonos para la cena y para acercarnos al Señor mientras escuchamos esta canción. Cerca a ti, oh Dios, quiero ser más cerca a ti, pero en gaélico. Lord, my
noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener. Todos sean bienvenidos a la cena del Señor. Buenas noches, hermanos. Una vez más sean bienvenidos. Los invito a abrir en nuestras Biblias el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 hasta el 27. Dice la Escritura: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena, y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Mis amados hermanos, los invito en este tiempo a un momento de oración para ponernos a cuentas con Dios y también con nuestro prójimo. Si alguno desea, puede pausar el video y después de haber orado, volverlo a reiniciar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo maravilloso que nos regalas, Padre Santo. Gracias por el privilegio que tenemos de servirnos en tu mesa, Padre mío. Padre, no sin antes pedirte perdón por nuestros pecados, Padre Santo. Pedirte perdón por nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos contra ti, contra nuestro prójimo. Te pedimos perdón, Padre Santo. Gracias, Señor, por amarnos, por darnos el cariño que necesitamos en estos tiempos difíciles también. Ese consuelo, ese apoyo que necesitamos. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora pasamos pues a disfrutar de nuestra Santa Cena. Para eso vamos a comenzar con el pan, tal como el Señor comenzó, y lo repartimos entre nosotros. Y lo comemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la misma manera, cogemos nuestra copa, nos servimos entre nosotros y la bebemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, en este tiempo quiero aprovechar para pedirles que todos volvamos a tener un momento de oración, pero con un motivo especial. Que cada uno de nosotros ore por cada una de las familias que en este tiempo difícil de pandemia han perdido a un ser amado, a un ser querido. Hay mucho dolor en el Perú y en el mundo. Queremos invitarlos a orar en este tiempo por cada uno de ellos. Inclinamos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, en esta noche queremos pedirte de manera especial tu compasión y misericordia, Señor, para cada una de las familias, Señor, que han perdido un ser amado. Tú conoces y ves, Señor, a cada uno de ellos. Conoces también su dolor y su sufrimiento. Te pido, Señor, que tengas misericordia y los llenes de consuelo, de tranquilidad y de paz, Señor. Asimismo, también haznos entender, muéstranos, Señor, que nuestra vida es frágil, que solamente estamos en tus manos. Y que, Señor, si muchas personas tal vez parten a la eternidad sin haberte conocido, es porque tal vez nosotros hemos tenido la oportunidad de hablarles de tu evangelio y no lo hemos hecho. Permítenos, Señor, ahora también, con fuerza y valor, hablar de tu palabra, hablar de tu amor, hablar de tu perdón, para que cada una de las personas pueda conocerte, Señor, en este tiempo difícil, y también puedan fortalecerse los que ya te conocen, los que ya te conocemos, Señor. Padre, te pido que por sobre todas las cosas
se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero también, Señor, te pido que tengas compasión, misericordia de cada uno de nosotros, en especial de nuestro querido país Perú, y que, Señor, todo esto ya termine conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sean todos bendecidos con nuestra cena y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Chao, hermanos. Cuídense. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote. Vamos terminando. En esta última semana, por cosas que algunos han confiado personalmente y simplemente por mantenernos al día con las noticias, se confirma lo que ya sabemos, que estamos viviendo tiempos sumamente tristes. Pero esta última canción nos recuerda de lo que la Biblia nos confirma, que Dios da consuelo a ese corazón que llora, que en Dios tenemos una esperanza para el futuro, que esta ahora no es para siempre, que las cosas cambiarán,
porque este mundo pertenece a Dios y está en sus manos. Es más, tenemos un ancla firme, que es lo que Dios ha hecho en Cristo, las cosas que acabamos de celebrar en la Santa Cena, y por supuesto su amor nos sostendrá. Y como hizo Amelia al comienzo de este culto, podemos llevar la lucha a la oposición por medio de nuestras oraciones, ya sea en casa, orando a solas o con seres queridos, u orando juntos como iglesia, al menos virtualmente, los miércoles a partir de las 8 de la noche. Puede ser que durante esta pandemia haya muchas cosas que no podemos hacer, pero una cosa que sí podemos hacer es orar. Y otra cosa es mantenernos en contacto para animarnos los unos a los otros. Y después de más de 90 días de cuarentena, una tercera cosa sería dar ayuda práctica donde podamos. Así que manténganse en contacto con la Junta Directiva sobre este tema. Cerramos nuestro culto esta noche con un saludo final de parte de nuestra querida hermana Adela. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Y adelante, Adela. Hermana, buenos días esta mañana, que Dios le bendiga a todos mis hermanitas que hemos estado en la iglesia, en el culto, que Dios le bendiga. Hermano, me agradezco bastante por lo que me hayas mandado mi sobre cerrado. Muchísimas gracias. Muchos saludos para usted, hermanos. Gracias, me agradezco bastante. Por favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te